Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con nuestros proyectos de ESP32. Hoy vamos a avanzar un poquito en algunos temitas que me facilitan mucho las cosas, por ejemplo, el uso de librerías, ¿sí? Y el uso de un bus, por ejemplo, no imaginemos, tenemos un display que se compran comercialmente, ¿sí? Ese display en formato común, vamos a ponerlo el mismo. Por ejemplo, fíjese que tendría un montón de pines. O sea, me consumiría en el ESP32 un montón de pines. ¿Cómo puedo hacer para ahorrar pines? Bueno, afortunadamente el ESP tiene dos buses de comunicación. Uno es el I2C, que es el que vamos a usar nosotros, ¿sí? Y el otro es el SPI, Serial Peripheral Interface, que es un bus mucho más rápido, pero lleva más cables. Este I2C anda bien, por ejemplo, para conectarse con algunos dispositivos. Hay que tener en cuenta, vamos a ver que cada dispositivo viene ya de fábrica con una dirección escrita, ¿sí? Pero utiliza menos pines. El SPI es un poquito más complicado porque hay que usar un pin extra para habilitar y deshabilitar cada elemento que está conectado. Acá lo refiero con una dirección, que ya la tiene físicamente. Generalmente el fabricante la da, y si no se puede hacer, en internet hay programas que buscan, o sea, barran todas las direcciones posibles, y cuando encuentran me dice, acá está, acá tengo conectado algo. ¿Sí? El problema que suele haber acá es que puede haber ocasionalmente, como no son tantas las direcciones posibles, puede haber direcciones duplicadas y ahí sería un gran problema. Porque en realidad estaría dando algo a dos, ¿sí? Sobre todo si escribir no hay problema, le escribo dos veces lo mismo. Pero si estoy leyendo, estaría leyendo de dos lugares, se empieza a complicar. Pero bueno, vamos a suponer que la dirección es única, ¿sí? Que no tengo dos dispositivos conectados al mismo bus con la misma dirección. Ahí se entraría un conflicto bastante complicado. Digamos, podemos ver acá, si agrandamos un poco, que este bus usa cuatro pines, GND, obviamente masa, alimentación, para alimentar el display, y dos pines que son el SDA y SCL, que van conectados a pines específicos del ESP32. Esto no puede ir conectado a cualquier pin. Acá hay que conectar el SCL al pin 22 y el SDA al pin 21, que ya están previstos, no son pines de entrada y salida comunes. Se pueden usar también como GGP, digamos, GPIO es General Purpose Input Output, pero trae pines específicos para manejar este bus que es I2C. ¿Sí? Es una abreviatura en realidad de I y C, pero nosotros los ingenieros lo pusimos como I al cuadrado, al ser I por I le ponemos I al cuadrado y derivó terminando su nombre en I2C. Algunos lo nombramos todavía como I cuadrado C. Pero bueno, eso es un poco anecdótico y no viene demasiado al caso. Por otro lado, vamos a usar un sensor, en este caso ultrasónico, que mide distancia, ¿sí? Que también tiene cuatro patas, las dos de alimentación y masa, alimentación, masa, y tiene dos patas, una que se llama trigger y otra que se llama eco. ¿Cómo funciona más o menos esto? Y bueno, mediante el pin trigger se le envía un pulso, eso, el sensor emite ese pulso ultrasónico para que no sea audible, digamos, para que no moleste, ¿sí? Y cuando recibe en el pin eco el retorno de ese pulso, puede calcular a qué distancia esté el objeto, tomando en cuenta la velocidad del sonido y el tiempo que tardó en retornar. Imaginemos que este emite, llega hasta acá, hasta la punta de la pantalla, acá rebota el sonido y vuelve. Entonces, digamos, puedo calcular la distancia con una fórmula, ¿sí? Que ya también viene proporcionada por el fabricante. Vamos a ver cómo funciona esto. Obviamente que el rango de medición este tiene un rango limitado, digamos, en general es alto. No trabaja muy cerquita porque imaginemos que por una cuestión de ángulo
digamos, no podría estar acá al lado. Si tiene algo muy cerca, no lo detecta. Para eso hay otros sensores, como por ejemplo infrarrojos. ¿Sí? Para detección de proximidad, se usa otro tipo de sensores que lamentablemente acá no lo trae y no lo puedo usar. No lo puedo poner en estos proyectos. Lo tengo físicamente, pero acá no está disponible en el Walkway. Y por otro lado, vamos a usar un parlante, algo que ya usamos antes, ¿sí? Y vas a oficiar las veces de alarma. Eh, Como sucede, por ejemplo, en los automóviles. Ustedes vieron que cuando van estacionando, por ejemplo, que se van marcha atrás, se activa la cámara y cuando me voy acercando a un objeto, eso tiene sensores ultrasónicos, cuando me voy a acercar a un objeto, cada vez que estoy más cerca, la alarma se empieza a poner más molesta. Bueno, vamos a tratar de emular ese efecto. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando la distancia está relativamente cerca, este empieza a hacer pip, 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 y cuando está más cerca todavía, empieza a hacer pip, 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 pip. O sea, eso me da una señal sonora de que algo anda mal, digamos, ¿sí? Cuanto más molesta es, en general es porque peor están las cosas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a emular eso con... Y a su vez, vamos a usar el display. Antes escribíamos en el puerto serial, ahora lo vamos a escribir en el display. Porque el puerto serial es útil cuando estoy conectado físicamente a la placa con el cable de USB. Pero si no tengo el cable USB, ¿cómo visualizo las cosas? Y tengo que ponerle un display. En este caso, un display de 16 columnas por 4 filas. Es un poquito grande, generalmente la mayoría es con 16 filas y 2 columnas anda, pero acá como es gratis le ponemos uno de 4. ¿Sí? El precio cambia bastante. ¿Sí? Y como dije, la ventaja de usarlo con bus I2C o I cuadrado C es que solamente uso 2 pines. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo trabaja el programita. Primero, vamos al sketch. Fíjense que tengo una orden include. Esa orden incluye librerías. Y acá ya empezamos a trabajar con algo un poquito, digamos, que puede ser, no digo engorroso, nos facilita la vida. Las librerías tienen clases que a su vez tienen objetos, pero tengo que cargarlas. O sea, acá tiene una pestaña Library Manager en la cual yo tengo cargada esa función, que en este caso es Like, Crystal y 12 Hangul. Si no la tuviera, la tendré que poner acá y buscarla, que se llama Like, pues cualquier cosa acá, Like, y me busca. Bueno, es la primera con latina y la segunda, las dos con i latina. Por ejemplo, tendría acá, no sé, Adafruit, bueno, tendré que buscar el que ande. ¿Sí? Acá está la que tengo yo. Like It Crystal y 12 Hangul. ¿Sí? Entonces le daría ahí y la carga. Si no la tengo cargada, ¿qué va a pasar? Acá tengo otra cargada de ultrasónico, pero en realidad no la estoy usando. La podría borrar, pero bueno, ya que está ahí, no molesta. Porque cuando yo le diga acá, incluíme la librería, ¿sí? Me va a decir, no, pará, si ¿dónde la saco? Se la tengo que tener. Si estoy en la computadora usando el Arduino IDE o otros entornos de programación, tengo que tenerla físicamente, digamos, en una carpeta. Acá tengo que tenerlas de forma virtual, digamos, pero emularía eso. Entonces, bueno, incluyo la librería, que se hace al principio, ¿no es cierto? Con eso voy a tener disponible, como dije, objetos y esos objetos a su vez van a tener propiedades. Pero primero, como vamos a ver, hay que instanciar el objeto, ¿sí? de la clase para poder usar sus propiedades. Bueno, empezamos entonces con esa include. ¿Qué me va a decir? Incluíme la librería tal. ¿Sí? Muchas ya vienen incluidas, pero las que no hay que incluirlas. ¿Qué defino? Bueno, dos valores enteros, ¿cuántas columnas tiene? Tiene que ser coherente con el display, obviamente, ¿no? Tiene 16 columnas, 4 filas. Defino los pines al ultrasónico, el pin buzzer, perdón, el pin del buzzer, al cual tengo conectado acá el parlantito, está en el pin 19. Defino el pin al cual está conectado el trigger, que es el 13, y el eco va conectado al pin, si mal no recuerdo, 12 de ese. No me muestra el código. GND2.
Bueno, al 13 y al 12. ¿Sí? Tiene que ser coherente eso porque tiene distinta función. El trigger es salida y el eco es entrada. ¿Sí? Eso lo dice con la orden define. También, como dije antes, al principio, define y constant int son intercambiables. Ahora viene si esto es importante. Tengo que definir o, digamos, asignar la dirección del display que está en formato hexadecimal, 0x27. En este caso, ya el fabricante me dice que esa es la dirección que tiene ese display. ¿Sí? O sea, todos esas, no ese en particular, sino todos esos displays de esa familia, ¿cierto? ¿Sí? Como dije, si no la encontrara, tengo que, hay un programita que busca, o sea, barre todos los números posibles, le escribe algo, intenta escribirle algo y si le devuelve algo, detecte si, bueno, detecte algo, por ejemplo, en la posición 0x27, eso se puede encontrar en internet, no hay ningún problema. ¿Sí? Como buscador de dirección I2C, no vamos a detenernos en hacer eso. ¿Sí? Pero es muy importante esa dirección. En este caso de este elemento, si tuviera otro, tendría que poner la dirección de otro. Y fíjese que está en formato hexadecimal, ¿no? 0x27. Por eso no hay tantas. ¿Sí? No es como la Mac, digamos, de las placas, que hay cientos de miles de millones. Esta no hay tantas posibles. ¿Qué defino? Bueno, una distancia al cual voy a alertar. O sea, el pitido este va a ser no tan molesto. Otra distancia más chica, al cual ya se va a volver, en vez de warning, alarma, en vez de precaución, alarma. Dos variables que voy a usar para medir el tiempo y la distancia, D y T. No me jugué mucho con la mnemotecnia y las variables, pero bueno. Y después, acá sí. Fíjese que acá, ¿qué digo? Este es el nombre de la librería. Likid, Crystal y 12 Hangul. Créame un objeto que yo le voy a llamar LCD. Le podría haber puesto LCD1, LCD, o no, LCD es lógico, ¿no es cierto? Pero si tuviera más de uno, podría instanciar más de un objeto. Tuviera dos displays, podría poner LCD1 y LCD2. ¿Sí? Y me pide como parámetro, fíjese, la dirección del display que definí antes, la cantidad de columnas que la definí y la cantidad de filas que también la definí antes. ¿Sí? O sea, con esto le digo, bueno, créame un objeto que se llama LCD, que es un LCD aparte, ¿sí? Que tiene la dirección 0x27, tiene 16 columnas y 4 filas. ¿Está bien? Entonces, vamos al void setup. Voy a inicializar ese LCD, casi todos los objetos, realmente como hacíamos con el serial begin. Acá tengo que inicializar el LCD, LCD punto, o sea, objeto punto propiedad, valor. Este no necesita un valor porque es inicializarlo. O sea, le dirá, bueno, loco, ponete ahí, ponete a laburar, básicamente. ¿Sí? Después tiene otro método que es backlight, que es prender la luz de atrás, digamos, de contraste. ¿Sí? Entonces le digo lcd.backlight, o sea, prendeme la luz. Inicializo como antes el puerto serial, defino los pin mode, como había dicho, que el buzzer era el parlantito, era salida, el trigger es salida y el eco es entrada. Y luego, después le digo, bueno, escribime en el trigger nada, cero. ¿Sí? Y al buzzer le digo, no ton. No ton que sí, no hagas nada. No hables, digamos. No pities. ¿Sí? Como tiene una función ton, que ya la vimos, también tiene una función no ton. ¿Sí? Quiere decir no hagas nada. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al void loop. ¿Qué hace esta parte? Set cursor, esto no tiene nada que ver, este es un comentario que quedó ahí, no sé, vamos a borrar. Es para acá, este comentario va acá, en realidad. Ups, para. Este comentario va más abajo, que sería acá. ¿Qué le digo? Bueno, escribime digital write en el pin trigger un valor alto. Después, ¿qué le digo? Acá me aparece, nosotros estamos acostumbrados a usar la orden delay. La orden delay está en milisegundos. Si quisiera usar un valor más chico, no puedo poner 0,1, porque toma un valor entero.
Entonces tiene otra función que se llama delay microseconds, o sea, en microsegundos. O sea, voy a mandar un pulso muy angostito que va a durar 10 microsegundos, ¿sí? En alto y después vuelve abajo. O sea, básicamente va a ser un pulso cuadradito, 0, alto 10 milisegundos y baja, para una cuestión de velocidad. O sea, envía un pulso de 10 microsegundos, ¿sí? Después, ¿qué hago? Calculo el valor t con una función que ya viene, esta ya la trae, no hace falta usar la librería, pulse in, o sea, me dice cuánto es el ancho del pulso del pin eco, porque yo medí por el tri, recibo por el eco, cuando el pulso se puso en alto, ¿sí? Es decir, cuando el pin eco se puso en alto, devolveme el tiempo, ¿sí? O sea, eso sería lo que tardó en ir y volver ese pulso que yo le mandé. Y después, bueno, esta es una cuenta, la distancia es ese tiempo t dividido 59. Eso me lo proporciona también el fabricante, ¿sí? Obviamente que eso es calculado que es en el aire, no es en el agua, la velocidad del sonido varía según el medio, pero bueno, es una cosa razonable, digamos. Después, ¿qué hago? Bueno, acá debería ir este comentario. Para escribir en el display, no puedo escribir así de forma lisa y llana como escribía en el monitor serial. Acá tengo que primero decirle dónde me paro. Entonces le digo lcd.setCursor en el 00, o sea, me paro acá, en el primero. Primera fila, primera columna. Luego decir lcd print, acá no existe print ln, ¿sí? Acá tengo que manejarme, y si quiero cambiar de fila, tengo que cambiar la fila. Y podría cambiar la columna también. Entonces, esto le está diciendo, imprimime en la primera fila, primera columna, la palabra, el texto, distancia en centímetros. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Moveme el cursor, ¿sí? A la columna 0, fila 1, o sea, bajame una fila, sería como que acá le pusiera print ln, pero no tiene ese método, ¿sí? Y imprimime en la segunda fila la distancia. Estoy viendo que me sobran 2 filas, pero bueno, no me voy a poner a cambiar de cursor, de display, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer? Me va a imprimir acá distancia en centímetros y acá me va a imprimir la distancia, que es lo que está leyendo de acá, básicamente. Nada raro. Ahora bien, ahora viene la parte de manejo de la parte del buzzer. Entonces, si la distancia es menor que la distancia que yo definí como alarma, o sea, la más chica de todas, es mandame un tono en el pin buzzer de 1 kHz y fíjese que antes le poníamos un tiempo de duración. Si no le pongo nada, es continuo. O sea, eso es hacer pi. Eso le estoy diciendo en castellano, digamos, en criollo. Ahora, else if, como hicimos antes, si la distancia no es menor que la distancia de alarma, pero es menor que la de la distancia de precaución, digamos, mandame, escribirme un tono en el pin buzzer con también 1000 Hz, no cambio la frecuencia, pero sí cambio la duración. Se va a hacer pip, pip, pip. Y si no, no pasa nada, tengo que usar esa función no tono. O sea, no escribas nada, pues yo venía escribiendo y si no le pongo, decir, bueno, callate, sería como mutear el buzzer. ¿Sí? Y después espero 100 milisegundos y nada más. O sea, eso es todo. El programa es relativamente cortito gracias a la librería. ¿Cómo me facilita la librería? Y la función backlight, la función init, la función setCursor, la función print, ¿sí? O sea, usar una librería me trae un montón de ventajas. Ya dispongo de un objeto y dispongo de un montón de métodos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto a través de la simulación. Acá todavía no pasa nada, ustedes no van a escuchar ese molesto ruido hasta que no lo corran. Yo estoy escuchando un molesto ruido. Vamos a llevar la distancia lejos, ¿sí? Se cuenta que estoy lejos de ese obstáculo, digamos. Y acá fíjese que me muestra la distancia, 398,76, acá tengo 400, bueno, es por ese que yo lo redondeé a 30 t sobre 59, ¿sí? Tampoco necesito ser tan preciso, no estoy midiendo acá una cosa, una calibración de algo, sino estoy midiendo qué tan lejos cerca estoy de un objeto, digamos, básicamente, ¿sí?
Entonces, bueno, el display está funcionando. ¿Sí? Cambio esto, 286, me muestra 285, lo voy bajando, la voy bajando, todavía no llegué al valor de alarma que era, el valor de Warner era 120. Cuando llego acá a 129, ahí me empezaría, ustedes no lo van a escuchar, excepto que corran el sketch, pasaría pip, 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 pip. Y acá, si me voy más cerca, ya empieza un pip continuo que es bastante molesto. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Bueno, me voy con el auto. Una cosa que todavía no vimos, que tiene el monitor, aparte del monitor serial, tiene acá un plotter. Cuando yo escribo números, me muestra un plotter. Me va a mostrar la evolución de la variable esa que yo escribo, que es numérica en el tiempo. Se ve que si yo voy a ir moviendo esto, vamos a ver cómo se va a ir moviendo la distancia, se va a ir moviendo, me va guardando ahí, me va mostrando un gráfico de qué sucedió con eso en el tiempo, lo cual a veces es bastante útil. ¿Sí? ¿Está bien? Puedo sacarlo. Pero bueno, es un chiche que tiene, digamos, me muestra, cuando yo escribo, si escribo texto, obviamente que no, pero cuando escribo variables, me muestra cómo fue evolucionando las variables que yo escribí en el tiempo. Es un chiche que tiene, y bueno, me pareció interesante. Eh, Denme un segundo y vemos si arrancamos con otro. No, no vamos a arrancar con otro, por hoy lo vamos a dejar acá porque creo que son varios conceptos interesantes, sobre todo el uso de una librería, cómo se instancia un objeto, esto es importante, el nombre que le pongo, puedo instanciar más de un objeto, como dije, podría tener dos displays, y uno llamarle LCD1 y otro llamarle LCD2, y de acuerdo a cuando le pongo acá LCD1 backlight o LCD2 backlight, ¿sí? O sea, puedo tener más de un objeto, más de una instancia de esa clase. ¿Sí? Por ejemplo, también existe una librería Servo que vamos a ver un poquito más adelante y vemos que me va a facilitar mucho las cosas. Nosotros hicimos un video que yo escribía directamente, tuve que hacer un montón de cuentas para ver qué valor tenía que escribir. Bueno, cuando use la librería Servo me va a facilitar mucho las cosas porque eh, le voy a escribir directamente el ángulo en grado al cual tiene que ir y listo. Bueno, nos estamos viendo en próximos videos, chicos.